luego en Alemania, en Berlín, trabajando muchos años allí, y hoy en Argelia, en el norte de África, ¿no? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Miguel Riquelme te saluda. Hola, muy bien, Miguel. Muchas gracias por permitirme estar al aire. Julio, bueno, la idea era que un poco a partir de esto que nos contabas vos, de cuál es la relación que el Estado alemán o que los gobernantes alemanes mantienen con el actual gobierno israelí, el gobierno sionista de Netanyahu, y cómo es, en todo caso, cualquier manifestación antisionista, cómo es vista por las autoridades alemanas hoy en Alemania. Bien, bueno, estamos viviendo una situación muy triste y muy lamentable, ¿no? La relación histórica de Alemania con Israel se remonta a los comienzos, a la fundación del Estado, ¿no? Ujú. Y, mm, y digamos que a Alemania, Israel le ha servido como interlocutor válido, el proyecto sionista le ha servido como interlocutor válido para poder lavarse la cara ante la comunidad internacional y volver a ser un país, digamos, entre los países del mundo, ¿no? Ujú. Y de modo que ha sido una situación en la cual ambas partes han ganado, una win-win situación, porque el apoyo material ha sido enorme por parte de Alemania y también apoyo militar. En un principio, un momento, Israel no era lo que es ahora, no era un país muy pobre y en condiciones muy frágiles, y el apoyo de Alemania fue muy importante, fue el país que más apoyó a Israel durante el comienzo de su fundación, ¿no? Recién en 1967 Estados Unidos toma la posta y pasa a ser el principal aportante de armas y financiero de Israel, ¿no? Ujú. Y de modo que ese es el contexto histórico, ¿no? Eso es lo que yo llamo la segunda tradición a los judíos, porque Alemania ha identificado al sionismo con el judaísmo, ¿no? Y Ujú. al Estado de Israel como el país de los judíos, de todos los judíos del mundo, ¿no? Y en este momento en que el sionismo se ha ido radicalizando y volviéndose más violento y más asesino que nunca, Alemania se aferra, ¿no?, a Israel y dice, los eslogans que conocemos, ¿no?, que es la única democracia en el Medio Oriente, que Israel tiene el derecho a existir, ¿no? Ujú. Eh, Ignorando totalmente los padecimientos del pueblo palestino, ¿no? Bien. Eh, y toda manifestación a favor de Palestina está muy mal vista. Los activistas pro-palestinos están estigmatizados, y eso incluye también a los judíos antisionistas, ¿no? Ujú. Hay muchos judíos antisionistas que tienen posiciones anticolonialistas y tienen que sufrir también la represión y la estigmatización por parte del Estado alemán, ¿no? Ujú. Y en las manifestaciones se producen detenciones arbitrarias, o sea, no arbitrarias, tienen un patrón de comportamiento, ¿no? Se llevan generalmente detenidas a un par de mujeres judías, se llevan detenidos a un par de jóvenes árabes, varones, y algunas mujeres alemanas, ¿no?, que Ujú. participan en las manifestaciones, ¿no? Ujú. Y para mí es un poquito una sensación incómoda porque, bueno, me retrotrae a los tiempos de la dictadura en la Argentina, ¿no? Claro. Porque, bueno, simplemente por llevar un cartel se llevan detenidas a personas, ¿no? Ujú. En un país que se supone que es una democracia, ¿no? Julio, y Sí. ahí me parece que es interesante que al menos me ayudes a pensar esta idea que vos mencionabas al principio. No es lo mismo, claramente, el sionismo que el judaísmo, porque no todos los judíos son sionistas, ni mucho menos. Ahora, han logrado el gobierno de Netanyahu y algunos propagandistas hacer que cuando uno dice algo en contra del sionismo, enseguida la categoría es antisionista, antisemita, ¿no? Antisionista es igual a Correcto, antisemita y no es igual. correcto. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, eso yo sigo la noticia argentina y de otros países, ¿no? En el resto de Europa también pasa lo mismo, no es solo Alemania. Ujú. En Argentina también. Yo sé de esta diputada de izquierda que la han procesado por Claro. sus comentarios, ¿no? Eh, y sí, es así, ¿no? Se utiliza el concepto, se manipula el concepto de antisemitismo para
callar toda crítica al Estado de Israel, ¿no? Sí. Bien. Y en Alemania, te digo, como es en Alemania, el Estado de Israel es una razón de Estado, ¿no? Alemania, el Estado alemán ha definido a Israel como su razón de Estado, ¿no? Que es algo, un caso único en el mundo, que un Estado defina a otro Estado como su razón de ser, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y si pudieras comparar, dado que vos viviste muchos años en Alemania, en Berlín, la actitud de la anterior canciller y la actitud del canciller actual, que además es un canciller muy criticado, en relación a las acciones de Netanyahu, que ya tienen una historia, ¿no? Sí. Bueno, digamos que el gobierno anterior era una coalición socialdemócrata y verde, y ya durante ese gobierno se han ido dando vuelta, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo el Partido Verde, que la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, ha justificado las acciones de Israel, el bombardeo de escuelas, el bombardeo de hospitales, ¿no? Repitiendo el discurso de los israelíes de que allí se esconden militantes de Hamas, ¿no? Y de modo que el Partido Verde, que en principio era un partido bastante de izquierda y nacido del movimiento pacifista, ¿no? Ecologista y pacifista, ha terminado siendo el partido de la guerra, ¿no? Y lo mismo con relación a Ucrania, ¿no? Han estado, se han dado vuelta y ahora con la excusa de que es cierto, Rusia es una amenaza para Europa, pero eso le ha dado pie para entrar en una carrera armamentista, ¿no? Claro, claro. Hasta el punto, y ahora se ha ido agudizando la situación con este nuevo gobierno, que es más que el conservador, el cristiano-demócrata, al punto de que Alemania ahora quieren que Alemania tenga el ejército más grande de Europa, más poderoso de Europa, ¿no? Claro. Esa era con la excusa de que es el país con la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Claro. Esa era la siguiente pregunta que quería hacerte, de algún modo. Nosotros en América Latina prácticamente no hemos vivido guerras del modo en que se han vivido, por ejemplo, en Europa o en parte de Asia o en algún lugar de África. En Sudamérica en general no hemos tenido guerras en muchos años y quizá no entendamos del todo lo que es la sensación de un conflicto inminente. Ahora, Europa parece estar viviendo desde hace un tiempo a esta parte esa sensación permanentemente. Y sí. El conflicto con Ucrania está cerca, ¿no? Europa es pequeña, ¿no? Y, no sé cuántos kilómetros de Berlín a Ucrania, pero no son más de 1000 kilómetros, ¿no? Como de Posadas a Buenos Aires, quizá, claro, ¿no? Claro. Sí, y la amenaza de un avance ruso es real, ¿no? Sí, y eso se siente en toda Europa, ¿no? Uh-huh. Y la dependencia que Europa tiene, especialmente Alemania, por ejemplo, en su momento del gas de Rusia, de la protección militar estadounidense, es decir, Europa también tiene esa debilidad. Claro, bueno, el tema del gas lo han resuelto, ¿no? Ahora ya tienen otras fuentes y se ha resuelto más o menos, lo han resuelto más o menos, lo han manejado con cintura. Pero claro, el problema ahora es la falta de ayuda militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Y eso ahora da pie a una militarización de Europa, ¿no? Entonces, fondos que deberían destinarse a la salud, a la educación, al bienestar social, se van a destinar ahora al armamento, ¿no? Claro. Por último, me gustaría volver al tema que inició esta conversación, digamos. Hoy, entonces, manifestarse públicamente en las calles de cualquier ciudad alemana en contra de las acciones del gobierno de Netanyahu puede llevarte preso. Sí, por ejemplo tenés un cartel que diga Namibia igual a Auschwitz igual a Gaza, te meten preso. Porque eso significa una banalización del holocausto, ¿no? O sea, se utiliza el holocausto también como se instrumentaliza el holocausto para criminalizar la protesta, ¿no? Okay. Y sí, estaba prohibido, por ejemplo, la frase From the river to the sea, Palestine will be free, ¿no? Desde el río al mar, Palestina será libre. Estuvo prohibida, ¿no? Y ahora finalmente la justicia ha decidido que no hay ningún momento, ningún motivo para que sea criminalizada y se puede cantar nuevamente, ¿no? Ese cántico. Claro. Pero a mí lo que más me preocupa
es que hay organizaciones judías, ¿no? Hay una organización judía que se llama Voz Judía por una Paz Justa, y que son muy activos, son intelectuales, ¿no? En parte son israelíes disidentes que están viviendo en Alemania y han sido catalogadas por la Oficina de Protección de la Constitución como una organización con tendencias extremistas y peligrosa para la democracia. Y con esa categorización el Estado tiene el derecho a tenerlo en estado de observación por parte de los organismos de inteligencia, y el próximo paso sería prohibirlos, ¿no? Claro. Y ahí podrían ir presos por militar en este tipo de organizaciones. Y eventualmente sí, podrían ir presos, sí. Y de hecho, de vez en cuando en las manifestaciones se los llevan detenidos, pero solo por algunas horas, ¿no? Claro. Pero es un intento de amedrentamiento ya, ¿sí? Totalmente. Bueno, te mandamos un abrazo, mandanos un poco de calor de ahí, del norte africano, del norte, para estas misiones frescas que tenemos en este momento. Sí, no, el calor, digamos, también calor humano, ¿no? También. Los argelinos son un pueblo de un corazón muy grande, muy abierto, son muy buenos anfitriones, sí, y uno se siente aquí muy a gusto. Bien, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo, Miguel, hasta pronto. Hasta pronto. Julio Rodríguez charlaba con nosotros desde Argelia, donde ahora está viviendo. Vivió 18 años en Alemania, hasta hace muy poquito tiempo, en Berlín puntualmente, donde siguió trabajando de lo que trabajaba